y tenemos la necesidad de estar pendientes de modificar todos los eventos, todos los factores de riesgo que nuestro paciente presente. Esta escala, estudios recientes muestran que los pacientes con isquemia cerebral transitoria tienen más riesgo de desarrollar un infarto en las próximas 2 semanas. Esto es un reto muy importante, porque nosotros no vamos a poder modificar grandes factores de riesgo en 2 semanas. Lo que vamos a tener que hacer es alguna forma para que nuestro paciente disminuya el riesgo. El uso farmacológico de aspirina, topidogrel, mejorar la hidratación, anticoagulantes, algunas de estas estrategias tendrán que usarse para disminuir el riesgo. Esta escala tiene 5 parámetros muy importantes en los que se asigna un puntaje. Entre mayor puntaje, mayor presencia, mayor posibilidad de que tengas un nuevo infarto cerebral o un nuevo ataque isquémico transitorio. Mayor de 60 años es muy importante. Presión arterial es otro punto. Características clínicas, si tuvo realmente hemiparesia, si tuvo alteraciones del lenguaje, duración de los síntomas neurológicos, si son mayor de 60 minutos, menor a 59 minutos. ¿Cómo que? ¿Cómo? No, perdón, lo activé sin querer, doctor. Perdón. ¿Qué pasó? No entendí. Activé sin querer el micrófono, doctor, perdón. Ajá. Entonces, mayor de 60 minutos o menor de 59 minutos hace una diferencia. Diabetes. Entonces, de acuerdo a estos resultados, se identifican 3 grupos principales. Bajo riesgos, menor de 3 puntos. Ajá. Riesgo moderado de 5 y alto riesgo mayor de 7 puntos. Esto habla que a 2 días, podríamos tener un infarto cerebral de un 1% aquel que tiene un riesgo bajo y un 8% aquel que tiene un riesgo alto. A los 7 días disminuye de manera importante la posibilidad de tener un infarto, pero necesitamos modificar los factores de riesgo. Si no modificamos los factores de riesgo, no estamos haciendo una evaluación adecuada de nuestro paciente. Esto de que podrían beneficiarse de hospitalización, pues, difícilmente vas a encontrar algún paciente con un ataque isquémico transitorio que se hospitalice. Aquí viene otro problema diagnóstico y terapéutico. Los pacientes actualmente existe una cosa que se llama trombolisis, y precisamente están en esta brecha. Pacientes que llegan entre las primeras 6 y 8 horas de manifestaciones neurológicas, y llegan con síntomas, son candidatos a trombolisis, ya sea intravenosa o trombolisis por medio de fluoroscopía, tratar de identificar el coágulo que está obstruyendo la arteria y extraerlo. Pero esto es un gran punto de discusión. Alguna gente que está a favor de la trombolisis dice que es muy bueno trombolizarlos, y otra gente que está en contra de la trombolisis pues dice que pues se trombolizan muchas isquemias cerebrales transitorias. Los infartos cerebrales, vamos a tratar de hablar un poquito de fisiopatología de infartos cerebrales. Una vez que existe la oclusión de un vaso cerebral, con la consecuente obstrucción del flujo sanguíneo cerebral, se desencadena una cascada de eventos bioquímicos que inicia la pérdida de energía y que termina en la muerte neuronal. Nosotros tenemos una oclusión arterial. Al dejar de irrigar o de perfundir adecuadamente al grupo neuronal, entonces empezará a existir una cascada de apoptosis. La cascada de apoptosis va a ir liberando aminoácidos excitatorios, tanto intracelulares como extracelulares, la formación de radicales libres, la inflamación y la entrada de calcio a la neurona. Esto conlleva a una muerte neuronal. Una vez que existe la muerte neuronal, viene edema cerebral. Una vez que viene edema cerebral, podrían venir una gran cantidad de complicaciones como hipertensión intracraneal o como deterioro del estado neurológico.
Esto es lo que yo trataba de explicarles. Existen dos tipos importantes en el infarto cerebral, especialmente la zona infartada del cerebro, esa que va a morir aproximadamente a los 6 minutos, 10 minutos después de la oclusión arterial, cuando ya no hay una perfusión, la neurona tardará entre 6, 10 minutos en tener una muerte neuronal, pero entonces el tratamiento no va encaminado a recuperar un infarto, sino va encaminado a recuperar esta parte que se llama penumbra isquémica. Esta parte donde no hay un adecuado flujo sanguíneo cerebral, donde existe una gran cantidad de metabolitos, una gran cantidad de iones que están alterando la función de las neuronas que sí están funcionando bien y que sí están perfundidas de manera adecuada. A esto va encaminado a algunos de los tratamientos modernos, como el Renaissance, la somacina, quiero aclararle que esto no tiene como una evidencia científica de al 100, ¿no? Pero sí, la trombolisis, tanto intravenosa como enterarterial, esto podría producir un mayor beneficio en nuestros pacientes y como consecuencia menor morbilidad. La principal característica clínica de un infarto es la aparición súbita del déficit neurológico focal, aunque ocasionalmente puede presentarse con progresión escalonada o gradual. Generalmente, nuestro paciente asiste a su deterioro neurológico. Generalmente el paciente dice, me levanté hoy por la mañana, me sentía adormecimiento del brazo, de la pierna, empecé a caminar paulatinamente y después empecé a arrastrarlo, después no podía levantar el brazo. La instalación es de una forma brusca, pero no tan súbita. Es decir, las manifestaciones clínicas pueden llevar a un tiempo de horas a minutos o de minutos a horas. Generalmente no días, generalmente de minutos a horas. Esta es una gran diferencia contra una hemorragia, contra un evento vascular tipo hemorrágico. La hemorragia, el 99% de las veces se instala súbita. De hecho, hay una bandera roja en los pacientes que llegan a tu exploración neurológica, que son aquellos que tienen presencia de deterioro neurológico en menor tiempo de 1 minuto. Es decir, el paciente estaba así, como si nada, se queja de dolor de cabeza, le revienta la cabeza de dolor y en ese momento empieza a tener disminución de la fuerza, de la pierna, del brazo. O sea, todo sucede en cuestión de minutos. A diferencia del infarto cerebral, que la mayoría de las veces el paciente como que empieza a sentirse mal, como que va a ir diciéndote paulatinamente cómo se van presentando las cosas. Las manifestaciones dependen del sitio de afección cerebral. Nosotros más o menos ya tenemos alguna noción de lo que es las funciones mentales superiores, la vía piramidal, los nervios craneales, el sistema sensitivo. Entonces nosotros entenderemos que por eso es la exploración neurológica. Si tu paciente está afásico y tiene una hemiparesia facio-corporal del lado derecho, pues entonces evidentemente el infarto va a ser en el territorio de la arteria cerebral media. Pero si tu paciente presenta trastornos visuales, pues en alteración va a ser en el occipital. Si tu paciente presenta movimientos, un síndrome alterno, ¿qué quiere decir? Una hemiplegia derecha y un par craneal del lado izquierdo, esto generalmente la afección podría ser en el bulbo, en el tallo o en el puente. Entonces, esto es muy importante que ustedes los ubiquen. Y habrá tantos síndromes neurológicos podamos encontrar, ¿no? Podremos encontrar síndromes vulvares, pontinos, medulares, corticales, de la cápsula interna, del brazo posterior, del brazo anterior de la cápsula interna. Esto nos dependerá de la clínica. Y bueno, existen los síndromes neurovasculares, son aquellas disfunciones del sistema nervioso que ocurren como consecuencia de la compresión de los vasos que irrigan, ¿no? Del compromiso de los vasos que irrigan. Pueden ser de forma aguda, como el evento vascular cerebral,
Y la demencia, que existe una demencia clara, así llamada demencia de origen vascular, esta no la vamos a tratar ahorita, la trataremos después. Ajá. Esto, de esta forma se conoce al evento vascular cerebral, ¿no? Apoplejía, ictus, stroke, accidente cerebrovascular, enfermedad vascular cerebral. Estos son los nombres que podrías ponerle a esto. Ajá. Y esto es más o menos como tics, ¿no? De lo que te haría pensar en qué arterias están dañadas cuando se presenta una isquemia cerebral. La arteria oftálmica, pues seguro nos va a dar una ceguera monocular. Podría ser transitoria o súbita o permanente. La arteria coroidea anterior nos daría una hemiparesia densa contralateral. Eso quiere decir una hemiplegia que no tiene pares craneales. Arteria recurrente de Hübner nos va a dar disartria, a disminución de las habilidades de las extremidades contralaterales. Arteria cerebral anterior, debilidad contralateral, abulia, inercia de movimientos. La arteria cerebral media, en su porción M1, podría pasar una hemiplegia espástica con un déficit visual. La arteria cerebral media, en su porción M2, una hemiparesia facial y la extremidad superior con déficit visual. Y la arteria cerebral rama superior izquierda nos dará una fascia y apraxia de extremidades superiores. Y esto es lo que vimos ya en una tomografía. Esto es evidente cómo las arterias tienen territorios vasculares muy bien definidos. Aquí el 1 es la arteria cerebral anterior, lo que está en rojo. Lo que está en amarillo es la arteria cerebral media. Lo que está en verde es la arteria cerebral posterior. Aquí vemos esto, que es la arteria cerebral posterior, la arteria cerebelosa superior, la arteria coroidea, y este tipo, la arteria cerebelosa posterior o la pica, ¿no? Así se le conoce. La arteria cerebral arterial e inferior, Estos son los brazos que nos van a dar irrigación. Por eso es tan importante que nosotros sepamos cuáles son los síndromes clínicos. Un paciente nos va a dar manifestaciones dependiendo la rama que se encuentre. Y como existe una distribución, cuando hagamos una tomografía de cráneo, muy probablemente encontremos lesiones hipodensas conservando estos territorios. ¿De acuerdo? Subtipos de infarto cerebral pueden subdividirse en base a diferentes parámetros. Podríamos decir de pérdida de la circulación. Podría ser de la circulación anterior o coroidea, de la circulación posterior o vértebro-basilar. Eso podría decirnos, pues tenemos un infarto anterior o un infarto posterior. ¿A qué se refiere un infarto anterior o posterior? Las arterias que nacen de la arteria carótida son la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. La que son de la circulación posterior son aquellas que nacen de la arteria vertebral, que sería la arteria cerebral posterior, y evidentemente darían estas alteraciones. A eso se refiere con una circulación anterior o una circulación posterior. De acuerdo al mecanismo que lo produce, podría ser aterotrombótico, es decir, que se forme una placa de colesterol y en situ obstruya la arteria, o la formación de un émbolo que nazca un coágulo en cualquier otra parte, eso migre y obstruye una arteria. Eso sería un infarto tromboembólico. Nosotros podemos hablar de algunas cosas, como por ejemplo, definir 5 grupos de acuerdo a esta clasificación. El mecanismo más frecuente es la ateroesclerosis extracraneal, que afecta principalmente a la bifurcación carotidia, la proximal de la carótida interna y el origen de las arterias vertebrovasculares. Esto es la principal causa de infartos cerebrales, el acúmulo de colesterol en la arteria carótida. Ahí mismo se obstruye y por eso hay infartos tan grandes. Acuérdate que la arteria carótida, la primera rama
una de las ramas que sale es la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, la oftálmica. Ajá. Entonces podría darnos muchos síntomas en relación a esto. Es secundario a aterosclerosis en resultado de la oclusión trombótica o tromboembolismo, embolismo arteria-arteria de los grandes vasos. La insuficiencia venosa periférica es un factor de riesgo muy, muy importante para hacer tromboembolismos. La sepsis es otro factor de riesgo. Las valvulopatías, tanto mitral, aórtica, tricuspidia, esto favorece la posibilidad de tener infartos cerebrales. Debe sospecharse en pacientes con factores de riesgo vasculares y pueden confirmarse a través del Doppler carotídeo. Ok, entonces aquí ya le estoy diciendo, uno de los estudios, aunque no va a revelar que tienes un infarto cerebral, pero sí te va a ayudar a sospechar la posibilidad de riesgo que tiene un paciente con un infarto cerebral, es la enfermedad, hay que estudiar en base a un Doppler carotídeo y vértebro-basilar, la resonancia magnética de cráneo con una angiotomografía, angiografía cerebral. El cardioembolismo, bueno, pues esto ya habíamos hablado, son pacientes con mucho mayor factor de riesgo para tener infartos cerebrales. Y tiene algunas características. Generalmente cuando haces una tomografía, has visto que tiene diferentes territorios arteriales. Ajá. Esta podría ser una diferencia clínica entre un cardioembolismo y una aterotrombótisis. Los aterotrombóticos son un poquito más largos en su presentación, como que se presentan paulatinamente. Estos generalmente tienen isquemia cerebral transitoria. En cambio, los cardioembólicos son súbitos y mientras no se destape, por así, la circulación, pues van a ir empeorando continuamente. Tienen infartos múltiples, como han estado mandando émbolos, hay múltiples infartos en varios tipos de infartos en varios territorios. En algunos de ellos puede haber transformación hemorrágica. ¿Por qué puede haber transformación hemorrágica? Porque muchos de los pacientes que tienen cardioembolismo están anticoagulados. Ajá. Las enfermedades cardíacas se catalogan como alto riesgo. Generalmente tienen un 6% de mayor riesgo de presentar infartos cerebrales que el resto de la población. Es muy importante entender la fibrilación auricular. Ajá, la fuente, es muy, muy común la fibrilación auricular y es un factor de riesgo sumamente importante para encontrar datos de infarto cerebral. Ok. ¿Hasta aquí tienen dudas? No, creo que no, doc. ¿Les queda claro cómo evoluciona un paciente con un infarto cerebral? Sí. Ajá. Hablar de infarto cerebral no es como decir abdomen agudo, ¿no? Le duele, viene a quejarse con dolor, tiene inflamación, no tiene peristalsis. No, vamos, esto no es así. No puedo yo decirte, a ver, ¿un infarto cerebral va a causar hemiplegia? Sí, probablemente sí, pero también podría causarte un síndrome sensitivo puro, ajá, y no necesariamente causarte un síndrome motor o un síndrome, podría causarte un síndrome cerebeloso, podría causarte cualquier síndrome. Las manifestaciones clínicas van a estar de acuerdo al sitio de afección del sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Hay alguna otra enfermedad, como es la de pequeños vasos, infartos lacunares. Estos no tienen estrictamente un territorio, pero son pequeñas imágenes que no son mayores a 15 milímetros de diámetro y tienen algún territorio arteriolar, no arterial, arteriolar. Ajá. Y esto pues también podría darte signos y síntomas clínicos muy, muy importantes. No porque sea pequeñitos van a dejar de tener una representación clínica muy importante. Imagínate un infarto exactamente en el brazo posterior de la cápsula interna. Ajá. Pues va a dar una hemiplegia totalmente clara
y podrías tener infartado todo el lóbulo frontal, toda la arteria cerebral anterior frontal derecha, y como que las manifestaciones clínicas no son tan claras, ¿no? Entonces, realmente no depende el tamaño, depende el sitio donde estén siendo el infarto cerebral. Y estas ocurren principalmente en las lenticuloestriadas, que son las tálamo perforantes, aunque se han descrito por lo menos 20 síndromes lacunares, lo que te decía, ¿no? Donde D podrá dar una manifestación clínica. La más común es esta, la aparición de las arterias tálamo perforantes, que te va a dar una hemiparesia motora pura o un síndrome sensitivo, o combinados, ¿no? O síndromes de la mano torpe o disparesia o hemiparesia táxica. Los principales factores de riesgo a la enfermedad de pequeños vasos es la hipertensión arterial sistémica, la diabetes mellitus, y entonces ya aquí te estás dando cuenta qué cantidad de nuestra población tiene hipertensión arterial, qué cantidad tiene diabetes, ahora qué cantidad tiene las dos, ahora qué cantidad tiene obesidad. Entonces ves que esto ya no es una enfermedad de adultos, ahora realmente es una enfermedad incluso de jóvenes. Nuestra población está cambiando y hay mucho paciente hipertenso joven, mucho diabético joven y obeso joven. Y esto hace que los factores de riesgo sean modificables. O sea, tú puedes prevenir un infarto cerebral, sí lo puedes prevenir, haciendo mucha énfasis en la hipertensión arterial, en la diabetes mellitus y en la obesidad. Ajá. De acuerdo, mira, este es un infarto lacunar. ¿Lo ves? Ajá. Este paciente seguramente tenía una hemiplegia contralateral, una hemiplegia derecha. Posiblemente tendría datos de disartria. Ajá. Pero eso es un infarto muy pequeñito, ni siquiera es un infarto tan grande. Esto es un infarto lacunar, podría haberlo más pequeños. Este es un paciente que tiene infartos cerebelosos. Esto son cerebelosos bilaterales. ¿Ah? Otras causas, esto de infartos cerebrales, pero esto es aquí, cuando hay un paciente tiene infartos abajo de 45 años, hay que cambiar el enfoque. Evidentemente, si es obeso, hipertenso, diabético, hipercolesterolemia o dislipidemia severas, pues eso podría ser la causa más común. Pero en pacientes jóvenes sí tienes que ponerte muy atento a buscar enfermedades inmunológicas, a buscar valvulopatías, a buscar enfermedades inmunológicas, vasculitis, enfermedades raras como enfermedad de Moyamoya, la enfermedad de Takayasu. Es porque el joven generalmente no se infarta, a menos que tenga factores de riesgo muy, muy altos. Ajá. La disección de la arteria cérvico-cervical se presenta muy común en pacientes con traumas, ¿no? Displasias vasculares, vasculitis, deficiencia de proteína C o S, deficiencia de antitrombina, síndromes antifosfolípidos, evidentemente el lupus eritematoso sistémico, todo este tipo de enfermedades que podrían causar infartos cerebrales o vasculopatías, y no necesariamente es porque sea obeso o hipertenso diabético. Pero eso debe quedar claro en menores de 45 años. Los mayores de 45 años se infartan por otras causas. Muchas veces no sabemos por qué puede tener un infarto cerebral. Simplemente se infarta y punto, ¿no? Pero tenemos que hacer una extremada investigación en pacientes jóvenes para tratar de encontrar cuál es la causa. Se han desarrollado muchas escalas. La principal escala que se usa es la escala de los Institutos Nacionales de Salud, la NISH, en la cual tenemos 11 parámetros para decidir entre 0 y 4 y dar a ellos un puntaje menor a 39. Entre mayor porcentaje se tenga, mayor gravedad del infarto tiene. Menor de 4 puntos, leve, de 6 a 15 puntos, déficit moderado,
mayor de 15 puntos déficit importante y mayor de 20 puntos grave. Esta escala también la utiliza mucho la gente que hace trombolisis, ¿no? El paciente que sospecha con sospecha de infarto, los estudios de imagen son indispensables. Ya habíamos hablado, la tomografía axial es el estudio más accesible. Hoy puedes tener una tomografía en cuestión de minutos. Ajá. El estudio ya es accesible y rápido. Tanto la tomografía como la imagen de resonancia magnética tienen una alta sensibilidad, aunque la resonancia magnética puede detectar en fases hiperagudas. A ver, dame un segundo. El estudio diagnóstico inicial es una tomografía de cráneo. Esto es para darle finura a tu diagnóstico y resonancia magnética de cráneo, una angioresonancia magnética. Ajá. Y esto nos permite dar un mejor manejo. La valoración del paciente en fase aguda son necesarios también los siguientes estudios. Glucosa sérica. Por razones simples, el sistema nervioso central no solo se daña por alteraciones del sistema nervioso, también las causas metabólicas son importantes y causan deterioro neurológico. Un paciente con hipo o hiperglicemia, pues podrá confundirte plenamente con un síndrome de funciones mentales superiores. Pacientes con alteraciones hidroelectrolíticas, hipocalemia, hipornatremia, hiper, de lo que quieras, podrían darte alteraciones cerebrales, ¿no? Un electrocardiograma es básico. El único tratamiento con eficacia aprobado durante la fase aguda es la administración tisular de plasminógeno agudo, el RTPA intravenoso. Esto tiene que hacerse en una unidad hospitalaria. Esto no lo puedes hacer en cualquier lugar. Tienes que hacerlo en una unidad hospitalaria, valorar el riesgo de sangrado o de hemorragia intracraneal posterior a la aplicación de este medicamento, que son muy altas. Ajá. Y esto va a depender de la edad del paciente, 1, 2, del tiempo de evolución del infarto de este momento y la existencia o no de mayores infartos cerebrales, el antecedente ya de infartos cerebrales, los hallazgos tomográficos. Generalmente estos pacientes que son candidatos a RTPA o trombolisis intraarterial son aquellos pacientes que no tienen antecedentes de infartos cerebrales. Ajá. Cuando tú ves una tomografía y ya tiene una enfermedad multiinfarto, el riesgo de sangrado es muy alto. Y generalmente estos pacientes, una vez que se ha trombolizado, deben pasar a terapia intensiva las siguientes 24 horas para monitorear y disminuir los riesgos de sangrado. Es lo que te decía, una evolución de 4 a 5 horas, sin signos tempranos en la tomografía, o una escala menor de 20 en la escala de Nice. Entonces es ahí donde a veces hablamos si la definición de isquemia cerebral transitoria es que los datos neurológicos no recuperen 24 horas. Mucha gente argumenta que se tromboliza más gente con infartos, isquemias cerebrales transitorias que con infartos cerebrales. Ajá. Aquellos pacientes que los vas a anticoagular, les vas a dar RTPA, y estos pacientes con ingesta de anticoagulantes, descontrol hipertensivo, alteraciones plaquetarias, historia de hemorragia por alteraciones sanguíneas, pues aumentan el riesgo de que esto se complique y tengamos un infarto hemorrágico o un infarto con transformación hemorrágica. Ajá. Las medidas generales es manejo con soluciones, mantener la presión arterial adecuada, no permitir hipo o hiperglicemias, y estas cosas disminuyen la morbimortalidad. Este es un papel sumamente importante que debemos tener los médicos en relación a esto. La prevención. Esto va a disminuir de manera importante y va a modificar el curso de la enfermedad. Ajá. Hablamos importantemente de la hipertensión, de la diabetes, de la dislipidemia. Es muy importante que esto se maneje. Ajá.
y la obesidad evidentemente, no, porque esto lleva a obesidad. Ajá. Si esto se controla, la disminución de la posibilidad de infartos intracardiales disminuye de manera importante. El uso de anticoagulantes plaquetarios como aspirina, ajá, es muy importante. Se usa aspirina, pirinamol, flucogren, todos estos tipos. Aquí está muy... Hay estudios que dicen que la asociación de aspirina y clopidogrel funcionan y que da mejor resultado. Hay quien dice que la aspirina más dipyridamol, solo la aspirina, solo el clopidogrel, pues ya tendrás que ir individualizando cuál es la posibilidad de hacer que tu paciente tenga menos riesgos. Pero estas son las herramientas con las que cuentas: aspirina, dipyridamol y clopidogrel. Ajá. También existen pacientes que ya no serán candidatos a este tipo de antiagregantes plaquetarios, sino ya realmente tendrás que usar anticoagulación. Ajá. Pacientes añosos, con hipertensión, diabetes, dislipidemia mal controlada, trastornos cardiovasculares, en cardioembolismo, la existencia de infartos arteriales de manera repetida. Ajá. Esto hará sedentarismo, insuficiencia venosa periférica. Todo esto ayudará a disminuir los riesgos de un nuevo infarto cerebral. Mira, este es un infarto de la arteria cerebral anterior. Ajá. Este es un infarto de la arteria cerebral media. Y este es un infarto de la arteria cerebral posterior. Durante tu historia clínica, preguntaste esto. Ajá. Señor, ¿cuáles son las enfermedades que usted tiene? Fuma, toma, tiene diabetes, ¿qué enfermedades ha tenido? Esto te hará pensar, junto con la historia clínica, junto con la forma de presentación del infarto, del cuadro clínico, si tiene o no un infarto o tiene una lesión hemorrágica. Ajá. Infarto hemorrágico, cuando nosotros tenemos un infarto hemorrágico, tenemos que determinar si tiene un foco embolégeno, si fue una instalación brusca o severa, o tiene un infarto en evolución. Ajá. Bueno, ok. Hasta aquí nos quedamos. ¿Dudas de esto? No, Doc. No, doctor. Tierno. ¿Les queda claro? ¿La clase está entendible? ¿Es demasiado rápido? Está entendible, Doc. Sí, Sí, queda todo bien, sí se entiende. Si yo les pregunto mañana, a ver, si les pongo un caso clínico mañana, no tendremos fallas. Pues esperemos que no. Ah, bueno. Ok. Bueno, ya son casi las 2 de la tarde, son 20 para las 2. ¿Tienen dudas, preguntas de esto? No, No, doctor. doctor. No, Doc. Mañana nos vemos cerca de la 1 de la tarde. Mañana es sábado, ¿verdad? No, nos vemos el lunes. Ajá. Sí, Doc. Por favor, la historia clínica que les pedí, por favor, el lunes me la presentan. Necesito calificarlos con alguna tarea. ¿Tienen mi correo electrónico? Pídanselo a su jefa. Tú sí lo tienes, ¿verdad, jefa del grupo? ¿No está mi jefa de grupo? Tiene un problema con su conexión, doctor. Ok. Uh-huh. A ver, le voy a mandar a ella mi correo electrónico. Ya después se lo pasan a todos. Y necesito que todos me manden este fin de semana una tarea. ¿Sí? Quiero que me manden una historia clínica, ¿sí? Y evidentemente una enfermedad neurológica, y si tú me dices, mi paciente tuvo un infarto cerebral, pues que me desarrolles la enfermedad de infarto cerebral. Mi paciente tuvo Guillain-Barré, me desarrolles Guillain-Barré, ¿de acuerdo? Todo quiero que me lo manden en diapositivas, no quiero que hagan
otra cosa más que una presentación PowerPoint de la enfermedad que les tocó, pero todos tienen de aquí al lunes para desarrollarla. ¿No quedó dudas? ¿Todos se dan por enterados? ¿Todos los dos grupos o todos Los los de dos su grupo? grupos, ajá. Sí, Ok, doctor. ajá. Doctor, perdón, ¿podría volver a repetir? Es que se apagó mi laptop. ¿Qué repito? ¿La clase? Es que me dijeron que me estaba hablando, entonces no sé. Ok, mire. Usted es la jefa de grupo. Dame un segundo. Le mandé el correo electrónico. Lo que necesito es que todos el día lunes al correo electrónico me mande una historia clínica y si el paciente tiene enfermedad de Parkinson, me desarrollen enfermedad de Parkinson. Si tiene evento vascular cerebral, me le desarrollen evento vascular cerebral. Si tiene migraña, desarrollen migraña. ¿De acuerdo? Ok, ¿Ya me escuchó? sí. Todos el lunes a mi correo electrónico, le acabo de mandar el correo electrónico, distribúyalo, por favor. Sí, yo ahorita se los mando. Y y el lunes, pues, vemos, ¿no? Tomaré alguna clase al azar, la que sea, y le iré a ver, bueno, a ver, me pareció interesante este tema. Vamos a analizarlo, vamos a estudiar, ¿de acuerdo? Y Ok, así iremos. Doc, No. a los del grupo del doctor Philip, ¿cree que nos pueda dar un poquito más tiempo? Porque también tenemos que entregar otras tareas con él para el lunes. ¿Y los de mi grupo no tienen que entregar tareas? No, solo la dejó para nuestro grupo. ¿Qué les dejó? Nos dejó hacer unos mapas mentales de los pares craneales, con todo lo que vimos con usted, más todo lo de origen real, aparente, distribución, trayectoria, etc. Ok, seguro les preguntó y no supieron nada, ¿verdad? No, fue como extra para repasar. Bueno, pues está bien. Para el miércoles estará bien. Sí, Doc. Ok. Para el miércoles, muchas gracias. Vale, pues. Los de mi grupo sí no tienen tarea, así es que van a estar descansaditos. Bueno, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Sí, Doc, muchas gracias. Gracias. Luego, Doc.